Sed todos bienvenidos a este estudio que estábamos realizando sobre el libro del Génesis. Disculpadme la tardanza en el siguiente capítulo, pero he estado bastante ocupado. Pasamos ahora ya de los primeros capítulos del Génesis en los que se nos habla pues de grandes acontecimientos, de grandes cataclismos, de la historia general del Oriente Próximo, a una historia mucho más concreta, a una historia mucho más familiar, menos relevante desde el punto de vista de los grandes acontecimientos históricos. Entramos ahora en el ciclo patriarcal, el ciclo de los padres de Israel, de los padres del pueblo elegido y de los padres, nuestros padres en la fe también, que son Abraham, Isaac, Jacob y José. Son 4 ciclos que nos acompañarán hasta el final del libro del Génesis, y en ellos predominan ahora, aunque hay acontecimientos históricos y un marco histórico comprobable y contrastable con los datos históricos que tenemos, también es verdad pues que ahora se va a centrar todo en una historia mucho más familiar, mucho más discreta. Varía el foco de atención, el centro de atención. En la historia de Abraham van a predominar las relaciones de dentro de una tribu, dentro de un clan. Las relaciones entre padres e hijos son las más usuales dentro de la trama de Abraham, y después más adelante en historias como las de Jacob y José van a predominar, en lugar de esas relaciones verticales padre-hijo, pues más bien relaciones horizontales entre hermanos. Nuestro estudio de Abraham se debe sobre todo a que tiene una importancia enorme, como nos dice en la plegaria eucarística primera de la misa, Abraham nuestro padre en la fe. Cuando se le cita de esa forma siempre. Los judíos le llamarán Abraham Avinu, Abraham nuestro padre. ¿Por qué es Abraham nuestro padre? ¿En qué sentido lo es? Y no solo de la fe cristiana y de la iglesia cristiana, sino también de las confesiones judía y musulmana, que se entroncan en su fe y se inspiran a menudo en su figura, la tienen como referencia. Pues Abraham es padre de Jesús, padre de Jesucristo en el orden genealógico, en el orden de la familia y de la sangre. Nos lo muestran las genealogías que están al comienzo de los evangelios. Pero no solo es padre en ese sentido, también su paternidad es en sentido ejemplar. Abraham nos precede como un verdadero padre, nos enseña, nos da la tradición, nos indica las formas de vida según las cuales debemos comportarnos. En este sentido es también Abraham nuestro padre en la fe. Él nos muestra que para ser fieles seguidores de Jesús debemos hacernos indiferentes a todas las cosas, como nos enseña San Ignacio de Loyola en sus famosos ejercicios espirituales. No preferir más riqueza que pobreza, ni más salud que enfermedad, sino solo querer lo que Dios quiera, que es un camino que no se realiza de una sola vez, sino que se va realizando pues en una configuración progresiva que tenemos descrita en el ciclo de Abraham, porque en Abraham se va a producir un cambio, un proceso, una evolución que queda recogida en esta historia, en todo ese ciclo de Abraham. En contra de lo que en un primer momento pudiéramos pensar, si nos ceñimos solo al Antiguo Testamento, la figura de Abraham no parece ser muy popular, al menos si la comparamos con la cantidad de veces que se citan figuras como Moisés, o la importancia a la que se concede a figuras como la de Moisés. Pues si comparamos, por ejemplo, sabemos que la Biblia, el Antiguo Testamento, tiene 150 salmos, pues solo 2 de ellos, el 47 y el 105, mencionan a Abraham, el resto de ellos no. Ya sabemos que los salmos se comenzaron a escribir en época de los reyes,
con David, muchos de ellos de hecho se atribuyen a David. La tradición de los salmos comenzó entonces, aunque se sigue prolongando en el tiempo y se siguen añadiendo salmos más tardíos, más adelante. Pero eso nos da una idea de que en la tradición más antigua todavía no se ha profundizado en la importancia de Abraham y de su camino en la fe. En los libros de los profetas, por ejemplo, es mencionado en total solo 7 veces, y eso también es muy llamativo, teniendo en cuenta que los libros de los profetas abarcan una gran parte del Antiguo Testamento y que al menos tres de los profetas escribieron obras muy extensas. Se podría decir que la figura de Abraham es una figura en la que se va ganando en comprensión, y esa comprensión se acentúa mucho con la experiencia del exilio. Cuando el pueblo de Israel es desterrado en Babilonia, es entonces cuando comienzan a apreciar de verdad la importancia que ha tenido para ellos Abraham y su caminar en la fe. En el Nuevo Testamento encontramos a Abraham citado 73 veces, y de todas esas citas las más importantes podrían ser las que se hacen en los 2 himnos litúrgicos de San Lucas, el que rezamos en laudes y el que rezamos en vísperas, Benedictus y Magnificat, y el que en la cita del versículo Juan 8:52, en el cual, en una disputa con sus enemigos judíos, Jesús dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. En contra de lo que en un primer momento pudiéramos pensar, si nos ceñimos solo al Antiguo Testamento, la figura de Abraham no parece ser muy popular, al menos si la comparamos con la cantidad de veces que se citan figuras como Moisés, o la importancia a la que se concede a figuras como la de Moisés. Pues si comparamos, por ejemplo, sabemos que la Biblia, el Antiguo Testamento, tiene 150 salmos, pues solo 2 de ellos, el 47 y el 105, mencionan a Abraham, el resto de ellos no. Ya sabemos que los salmos se comenzaron a escribir en época de los reyes, con David, muchos de ellos de hecho se atribuyen a David. La tradición de los salmos comenzó entonces, aunque se sigue prolongando en el tiempo y se siguen añadiendo salmos más tardíos, más adelante. Pero eso nos da una idea de que en la tradición más antigua todavía no se ha profundizado en la importancia de Abraham y de su camino en la fe. En los libros de los profetas, por ejemplo, es mencionado en total solo 7 veces, y eso también es muy llamativo, teniendo en cuenta que los libros de los profetas abarcan una gran parte del Antiguo Testamento y que al menos tres de los profetas escribieron obras muy extensas. Se podría decir que la figura de Abraham es una figura en la que se va ganando en comprensión, y esa comprensión se acentúa mucho con la experiencia del exilio. Cuando el pueblo de Israel es desterrado en Babilonia, es entonces cuando comienzan a apreciar de verdad la importancia que ha tenido para ellos Abraham y su caminar en la fe. En el Nuevo Testamento encontramos a Abraham citado 73 veces, y de todas esas citas las más importantes podrían ser las que se hacen en los 2 himnos litúrgicos de San Lucas, el que rezamos en laudes y el que rezamos en vísperas, Benedictus y Magnificat, y el que en la cita del versículo Juan 8:52, en el cual, en una disputa con sus enemigos judíos, Jesús dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué podemos nosotros conocer sobre los orígenes de Abraham? Recordamos, según la hipótesis de Wellhausen, que existían distintas presuntas tradiciones dentro del Pentateuco, y había 2 de ellas que estamos mencionando constantemente, a menudo son las más importantes, que son la yavista y la sacerdotal. Pues en este caso, la fuente yavista nos insiste más en que Abraham sale de Harán, y la fuente sacerdotal lo sitúa en la ciudad de Ur de los Caldeos. En cualquiera de los 2 casos, Abraham, el padre del pueblo de Israel, no ha nacido en Israel, sino que el padre del pueblo de Israel, al que se le promete poseer
la tierra de Israel o la tierra de Palestina es un mesopotamio, procede de la tierra junto al Tigris. No tienen necesariamente que ser contradictorias las dos fuentes, ya que ahora veremos que por su modo de vida Abraham era seminómada y estaba continuamente moviéndose junto con su rebaño, sus ganados, toda su familia extensa, su clan, y es posible que sus orígenes estén en Ur, pero en un momento dado se haya asentado en la ciudad de Harán. La ciudad de Ur de los Caldeos, a orillas del Tigris, que durante mucho tiempo pues ha sido un lugar de excavaciones en medio del desierto, que es una de las paradas del ferrocarril que lleva hasta Bagdad, la capital de Irak. Pues esta ciudad fue excavada por un militar británico, Sir Charles Leonard Woolley, y es una de las ciudades más antiguas de Mesopotamia. Fue capital del imperio mesopotamio entre los siglos 22 a.C. y 21. Es entre la caída del imperio acadio y el nacimiento de otras dinastías. La decadencia de esta ciudad, Ur, no llegaría hasta la época del imperio persa, en torno al 500 a.C. Fue cuando la ciudad deja de tener la preeminencia que había tenido antes durante muchos siglos. Fue una ciudad con gran importancia religiosa, de un gran esplendor cultural, y para conectar la historia con algo que conocíamos ya de capítulos anteriores, se han encontrado en la ciudad de Ur posibles restos del diluvio universal. Cuando Woolley estuvo excavando, pues encontró en la ciudad de Ur una capa muy grande de barro, una capa aproximadamente de 3 metros, y parece que encima de esa capa de barro había tecnología de los metales y el pueblo de Ur manejaba la minería, la metalurgia, y debajo de esa capa de barro de 3 metros no existía todavía tecnología de los metales. Por lo tanto, parece que hubo una inundación muy importante que dividió en dos culturas, destruyó una cultura y al cabo de un tiempo aparece sobre ella otra cultura más desarrollada. Para Woolley esto fue una prueba de la existencia del diluvio, y no solo encontró estos restos en Ur, sino que descubrió que en una extensión de 630 kilómetros de longitud por 160 kilómetros de anchura se encontraban estas capas de lodo. ¿Cuál es el problema para justificar un diluvio? Pues que no es continua esta capa de lodo, que no, si se excava por todo el país, no abarca todo el país, sino que está en determinadas regiones. ¿En qué marco histórico, en qué época de la historia podríamos situar este relato de Abraham que nos cuenta Génesis? Si primero nos fijamos en la descripción del mundo en el que Abraham vivió, lo que sacamos en claro es que Abraham, cuando recorre la tierra de Palestina, se mueve por una Palestina que está empezando a tener ciudades, pero que está dispersamente poblada. Ahí se recorre grandes espacios desiertos cuando se va de una ciudad a otra. Y sin embargo, Abraham se mueve por esa zona más o menos pacíficamente, sin encontrar ejércitos egipcios, por ejemplo. Sabemos que más adelante, a partir del 1550, el faraón Amosis va a hacer una política expansionista muy fuerte en Palestina, que será la política propia de la dinastía 18, una de las dinastías más poderosas de Egipto. Empieza con Amosis, y Amosis lo que querrá será reprimir a unos enemigos de origen palestino que han sido muy terribles para Egipto durante un tiempo, de los cuales hablaremos a su debido tiempo, que son los hicsos. Y
Por lo tanto, el 1550 a.C. es la fecha límite en la que ya sabemos que Abraham no puede haber vivido, porque en esa fecha todas las ciudades de Palestina estaban o habían sido destruidas o estaban siendo asediadas, o en cualquier caso no hubieran tenido el clima de paz que la historia de Génesis nos cuenta. Y sabemos que hasta en la época del bronce temprana, porque nos lo dice la arqueología, del 2400 a 2000 a.C., Palestina tuvo numerosos asentamientos, campamentos, cementerios, tanto en el Valle del Jordán como en el Negev Sinaí. Por otra parte, sabemos que la historia de Abraham coincide con la destrucción de las ciudades pecadoras, Sodoma y Gomorra, que nos cuenta Génesis 19. Si estas ciudades son las excavaciones de Tel el Hammam, en Transjordania, al otro lado del Jordán, que parecen haber sido destruidas de forma violenta, eso nos estaría situando alrededor del 1900 a.C. Una vez puesta la fecha, la siguiente pregunta que podemos hacernos es: ¿de dónde parte Abraham en su experiencia de Dios? La revelación que Dios le hace, ¿qué conexión encuentra en Abraham? ¿Qué es lo que Abraham sabía sobre Dios? ¿Parte de ninguna experiencia? ¿O esta pregunta es difícil de contestar porque no se nos da pues mucha información sobre la vida de Abraham antes de que el Señor le llame? Pero sí tenemos alguna pista. El libro de la sabiduría 10.5, que es parte de la Biblia y que es texto inspirado, nos dice: cuando la confusión de los pueblos malvados, la sabiduría se fijó en el justo Abraham, lo conservó intachable ante Dios y lo mantuvo firme a pesar del amor hacia su hijo. Así que parece que la religiosidad de Abraham surge en parte de una experiencia de confusión y de maldad. Posiblemente Abraham queda impactado por las malas costumbres de las ciudades de Sodoma, de Gomorra, incluso quién sabe si de su ciudad de origen, de la propia Ur de los Caldeos. Y también encontramos una pista en las palabras que el Señor le dice. Cuando el Señor lo llama a hacer una alianza con él, lo saca fuera del campamento y le dice: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le añade: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Cuando el Señor se revela a alguien, normalmente siempre trata de llegar al corazón de la persona usando aquello que para la persona es importante y estableciendo un diálogo pues desde aquellas cosas que la persona es capaz de comprender y por la cual la persona se siente interpelada, impactada, emocionada. Eso quizá nos puede llevar a especular que Abraham era una persona con una fuerte sensibilidad hacia la creación, hacia el rastro que Dios ha dejado en la naturaleza, y cuando el Señor le pone tan a menudo esa comparación de las estrellas del cielo, no sería raro que Abraham, como sumerio que era en origen, o no sabemos si sumerio, en todo caso mesopotamio, de Ur, pues se había educado en esa cultura de la observación del cielo, de la astronomía que estaba muy desarrollada en las culturas de Mesopotamia, y es ese camino el que utiliza el Señor para llegar hasta él, igual que más adelante lo hará en el caso de los 3 magos de Oriente que visitan a Jesucristo. Son simples especulaciones, pero creo que es interesante hacerlas para saber en qué punto el Señor se encuentra con Abraham. En Génesis 14, Abraham le dice al rey de Sodoma: alzo mi mano a Dios el Altísimo, que creó el cielo y la tierra. Por lo tanto, aquí vemos que Abraham, frente al Dios único, contemplado a partir del esplendor de la creación, se une a su experiencia religiosa y probablemente esa experiencia religiosa que produce en él la creación
sea previa a que la palabra de Dios venga sobre él. ¿Cuál es la forma de vida de Abraham y de su tribu? Abraham, se nos dice de él que era un hombre acaudalado, rico, que tenía rebaños, que tenía riquezas. El único bien que le faltaba a Abraham era un descendiente, un hijo. Los relatos no nos describen a los patriarcas como totalmente nómadas, no son nómadas del desierto, sino que la mejor forma de definirlos es diciendo que son residentes temporales o seminómadas. Eran más bien nómadas propietarios de ganado menor, de ovejas, de cabras, que penetraban regularmente en las zonas cultivadas para que su ganado pastara con los rastrojos durante el verano, y normalmente lo hacían por un pacto que tenían con la población sedentaria de cada lugar. Pues hacían un pacto y por ese pacto ellos tenían acceso a los campos que estaban en barbecho, los campos que estaban sin cultivar durante el verano, con restos secos, y sus animales podían comer de ellos. No son nunca dueños de la tierra, y cuando necesitan tierra, en algún caso, por ejemplo, Abraham necesitará tierra para enterrar a Sara, su mujer, cuando muere, y la compra. No son dueños, por tanto, de la tierra, y sus movimientos entre lugares desiertos y tierras cultivadas pues van según la ley de la trashumancia. Al contrario que los nómadas camelleros, que por ejemplo serían los que habitan en el desierto del Sáhara, los beduinos, pues la tribu de Abraham, al contrario que ellos, era pacífica, y esa cualidad les viene impuesta porque tienen que ir cargando con rebaños, y al ir cargando con rebaños no pueden asumir la guerra, no pueden dedicarse a la guerra. Su forma de ser nómada, la de Abraham me refiero, por contraposición a los beduinos del desierto, no resulta incompatible con asentarse en ciudades por un tiempo muy largo, con una cierta sedentariedad. Y las ciudades ejercen sobre Abraham y sobre su clan pues posibilidades de comercio y de matrimonio, y no les importa tomar esposa en lugares sedentarios. Esto se expresa por la palabra en hebreo ger. Ger es el extranjero, que además se regía no por las leyes propias del lugar donde se instalaba, no por las leyes, por ejemplo, que había en Egipto, o por las leyes que había en Harán, sino que los extranjeros residentes temporales tenían unas leyes especiales para ellos. Por lo tanto, eran los lazos de hospitalidad en los que se basaba el trato favorable que recibían en esos lugares donde se asentaban. La hospitalidad desempeña un papel importantísimo en el Próximo Oriente. Por último, una diferencia muy grande con los nómadas totales del desierto es que a menudo estos practican el bandidaje. La tribu de Abraham en ningún momento se nos dice en la Biblia, ni Abraham ni sus descendientes patriarcas, se nos dice que se dedicaran al bandidaje con otros pueblos o saquearan y lo usaran como sustento. Y los nómadas totales, su economía y su forma de transporte se basa en el camello, mientras que en la época de Abraham, aunque se mencionan en el Génesis los camellos, parece que realmente es un anacronismo, como muchos de los anacronismos que encontramos en Génesis, porque no parece que el camello domesticado hubiera llegado a Palestina en esta época de la que hablamos, en el 1900 a.C. Una de las características que en capítulos anteriores dijimos que tenía el Pentateuco es que tiene repeticiones a menudo sobre historias. La misma historia se cuenta de formas diferentes, o historias que son muy parecidas, tanto que sospechosamente parecen ser la misma, pueden ser contadas por fuentes distintas, incluso con ligeras variantes. En el caso que nos ocupa,
en el libro de Génesis se cuenta 3 veces el robo de la hermana esposa. 2 veces en la vida de Abraham y una vez en la vida de Isaac. En la vida de Abraham, en Génesis 12, con el faraón de Egipto, en el Génesis 20, con Abimelech, rey de Gerar, y en el caso de Isaac, pues ocurrirá más adelante. Ya lo comentaremos pues cuando lleguemos a la vida de Isaac. Abraham, cuando entra en un territorio extranjero, primero es Egipto, pues buscando alimento, buscando el sustento, tiene miedo de que al ver la belleza de Sara, pues de la cual la Biblia nos habla y también la tradición posterior ponderó mucho la belleza de Sara, Abraham tiene miedo de que Sara le sea quitada por su belleza y a él lo maten para quedarse con su mujer. Entonces la trampa que hace es decir que su mujer es su hermana. Y en ese caso lo que soluciona es que a él no lo matan como él temía, pero sin embargo sí que se quedan con su mujer. Y sucede 2 veces. Primero el faraón de Egipto se la queda, se la lleva a su palacio real, a su harén, y sale también Abraham beneficiado porque el faraón le da riquezas. Y en un segundo lugar, cuando Abraham se va hacia el desierto del Negev, pues habita en la ciudad-estado de Gerar, donde reina el rey Abimelech, y sucederá exactamente la misma situación con el rey Abimelech. ¿Ha mentido Abraham? Realmente no ha mentido, porque Sara es una pariente cercana suya. Parece que es una prima, pero sin embargo Abraham está jugando sucio, se está quedando en la ambigüedad y no está diciendo toda la verdad. Este hecho se cuenta con mucha insistencia, se cuenta 3 veces. Y también algo notorio, algo que llama la atención, es que a Abraham el Señor le había prometido que todas las naciones serían bendecidas en él, en su nombre. Y ya vemos cómo eso se empieza a cumplir en el caso del rey Abimelech. Tanto el faraón de Egipto como el rey Abimelech, cuando roban a Sara, la mujer de Abraham, y cometen adulterio con ella, sin saberlo, sin culpa por parte de ellos, pero son golpeados por Dios con un castigo, con una enfermedad. Pues en los 2 casos se curan de su enfermedad cuando devuelven a Sara, pero en el caso de Abimelech nos dice el capítulo 20 que Abimelech era estéril, no podía tener hijos con sus mujeres, y después de que devuelve a Sara y se reconcilia con Abraham, Abraham reza por él, y a partir de ese momento Abimelech consigue tener hijos con sus mujeres. Por lo tanto, ya ha empezado la bendición que Abraham viene a traer a todos los pueblos. Ha empezado incluso en su enemigo, el rey Abimelech. Esas repeticiones que existen en la historia de la hermana esposa no sabemos muy bien a qué se deben, como decía antes, pero sí nos permiten echar un vistazo junto con otras historias a la fragilidad de Abraham, a su progresivo responder totalmente a la palabra de Dios. Vemos cómo Abraham está, desde que recibe esa primera llamada de Dios, atento a las revelaciones sucesivas de la palabra de Dios, pero pronto irá cogiéndola solo en parte y solo parcialmente da fruto en él ese creciente conocimiento de Dios. En él a veces la palabra de Dios se estanca y se hace bastante visible su fragilidad. Abraham tiene miedo, y los miedos de Abraham son la esclavitud del hombre víctima de los poderes del mundo, que son los poderes del ambiente, de la opinión pública, de lo que otros esperan de nosotros, de las cosas por aquellas que tememos ser criticados, ser mal vistos, relegados, no tenidos en cuenta, que nuestro proyecto fracase. Esas repeticiones que existen en la historia de la hermana esposa no sabemos muy bien a qué se deben, como decía antes,
pero sí nos permiten echar un vistazo junto con otras historias a la fragilidad de Abraham, a su progresivo responder totalmente a la palabra de Dios. Vemos cómo Abraham está, desde que recibe esa primera llamada de Dios, atento a las revelaciones sucesivas de la palabra de Dios, pero pronto irá cogiéndola solo en parte y solo parcialmente da fruto en él ese creciente conocimiento de Dios. En él a veces la palabra de Dios se estanca y se hace bastante visible su fragilidad. Abraham tiene miedo, y los miedos de Abraham son la esclavitud del hombre víctima de los poderes del mundo, que son los poderes del ambiente, de la opinión pública, de lo que otros esperan de nosotros, de las cosas por aquellas que tememos ser criticados, ser mal vistos, relegados, no tenidos en cuenta, que nuestro proyecto fracase. Todos los temores tienen su raíz y su origen en el miedo a la muerte, y así nos lo describe la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 14 al 15. Por tanto, lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y nuestra sangre para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Pues esa liberación del miedo a la muerte se va realizando poco a poco en Abraham, pero ese temor fundamental, que es el temor a la muerte, lo encontramos en Abraham en un sentido más amplio, entendido como el temor de verse disminuido, de ser apartado, de perderse, de quedar mal, de no estar metido entre las cosas que tienen éxito, de ser descartado. Todos los temores tienen su raíz y su origen en el miedo a la muerte, y así nos lo describe la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 14 al 15. Por tanto, lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y nuestra sangre para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Pues esa liberación del miedo a la muerte se va realizando poco a poco en Abraham, pero ese temor fundamental, que es el temor a la muerte, lo encontramos en Abraham en un sentido más amplio, entendido como el temor de verse disminuido, de ser apartado, de perderse, de quedar mal, de no estar metido entre las cosas que tienen éxito, de ser descartado. Abraham no sabe sacar fruto plenamente de ese privilegio que ha tenido de conocer a Dios, y de vez en cuando vuelven esos antiguos temores, los antiguos miedos, y esa costumbre, mala costumbre que tenemos todos de querer salvarnos por nosotros mismos, cuando lo que hacemos es enredar todavía más las situaciones. El Señor le había dicho a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por lo tanto, Abraham tenía todo el motivo del mundo para esperar, confiar en que Dios le sacaría de esas situaciones difíciles que él temía. Pero sin embargo, Abraham tiene miedo, y eso le lleva a él mismo organizar un engaño, organizar una trampa, y tiene miedo de que le hagan daño porque es pequeño, no tiene un reino propio, es cabeza de un pequeño grupo de pastores que es siempre extranjero, siempre está fuera de la tierra propia. Él piensa: si yo no me defiendo, ¿quién me va a defender? Y él dice: yo no mato, no soy deshonesto, no voy a cometer ninguna falta grave, pero tengo que salir adelante como pueda. Abraham no sabe sacar fruto plenamente de ese privilegio que ha tenido de conocer a Dios, y de vez en cuando vuelven esos antiguos temores, los antiguos miedos, y esa costumbre, mala costumbre que tenemos todos de querer salvarnos por nosotros mismos, cuando lo que hacemos es enredar todavía más las situaciones. El Señor le había dicho a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por lo tanto, Abraham tenía todo el motivo del mundo para esperar, confiar en que Dios le sacaría de esas situaciones difíciles que él temía. Pero sin embargo, Abraham tiene miedo, y eso le lleva a él mismo organizar un engaño, organizar una trampa, y tiene miedo de que le hagan daño porque es pequeño, no tiene un reino propio,
es cabeza de un pequeño grupo de pastores que es siempre extranjero, siempre está fuera de la tierra propia. Él piensa, si yo no me defiendo, ¿quién me va a defender? Y él dice, yo no mato, no soy deshonesto, no voy a cometer ninguna falta grave, pero tengo que salir adelante como pueda. Y después de esta ambigüedad, de esta especie de tibieza de Abraham, que es verdad que no comete nada grave, pero a la vez tampoco es capaz de posicionarse al 100% por el bien y por el Señor. Después de esta respuesta pobre, ¿cómo reacciona el Señor? Pues esto sí que es muy bonito. El Señor no lo castiga, no lo recrimina violentamente, y antes que golpear a Abraham, prefiere golpear al faraón de Egipto, al rey Abimelech, que no tienen culpa de lo que ha sucedido, pero que sin embargo, pues el malentendido se solucionará rápido y se curará ese castigo que los ha alcanzado. Pero sin embargo el Señor prefiere tratar con toda delicadeza a Abraham e ir instruyéndolo poco a poco en ese camino, y nos muestra el Señor cómo prefiere otros recursos antes que el castigo violento, que a menudo cuando hablamos del Antiguo Testamento pues solemos tener la idea preconcebida de que el Señor es excesivamente castigador. Sin embargo, tampoco podemos decir que esa ambigüedad, que ese engaño sea correcto para Abraham. Abraham, esa ambigüedad en la que se está manteniendo, está erosionando su conocimiento de Dios. Abraham está como estancado, inmerso en la ambigüedad, en los miedos, en los temores. No podemos decir que sea el entorno ideal para que Dios se revele plenamente, dándonos fe en todas sus cosas. Por lo tanto, esos miedos, esas ataduras medio conscientes, medio inconscientes, Dios irá cada vez más rompiéndolas en Abraham, al igual que hace en la historia personal de cada uno de nosotros. Un capítulo peculiar de todo el ciclo de Abraham es el capítulo 14, conocido como la Guerra de las Ciudades. En esta hipótesis de los documentos, yavista, sacerdotal, etc., no parece que esta historia de la expedición de los reyes pueda ser incluido en ninguno de los documentos que nosotros especulamos que existen, sino que es una fuente independiente. Es una fuente hecha con materiales muy antiguos y que parecen históricamente comprobados, ya que las historias que se mencionan en este pasaje han sido encontrados los nombres en las excavaciones arqueológicas de Ebla. Este pasaje nos cuenta que entablaron batallas una coalición de 4 reyes contra una coalición de otros 5 reyes. Y al pasar por una de las ciudades, que era la ciudad de Sodoma, Lot, el sobrino de Abraham, que se había ido allí, se había hecho sedentario de esa ciudad, estaba viviendo allí para prosperar, pues una de las 2 coaliciones se lo lleva como prisionero de guerra, se lo llevan hacia el norte. Y es el único pasaje en el que vemos que Abraham ejerce de caudillo militar de su tribu. Y al ser apresado su sobrino Lot, pues Abraham no le duele prendas en entablar guerra, y Abraham hace este recorrido que vemos aquí en el mapa señalado en verde y se dirige hacia Damasco, la región de Siria en el norte, y allí vence a los enemigos y recupera a Lot. Del botín que ha conseguido en la guerra, pues entrega parte a alguien que vamos a ver aquí. Melquisedec es el sacerdote de Salem y es un personaje misterioso, enigmático, pero que a la vez es de singular importancia. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes aliados, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el Valle del Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que debemos entender, Salem es Jerusalén abreviado,
sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham. Abraham en la forma corta del nombre, porque todavía el Señor no se lo había cambiado a su versión larga. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado tus enemigos. Y Abraham le entregó a Melquisedec el diezmo de todo. Este Melquisedec, que es rey y también es sacerdote, no sabemos exactamente qué tipo de sacerdote era. Todavía no existían sacerdotes del Señor, del Dios de Abraham, porque hasta después del Éxodo no es instituido el sacerdocio de Aarón y de los levitas, el sacerdocio de Israel por excelencia. Por tanto, este sacerdote Melquisedec podría ser un sacerdote cananeo, un sacerdote de alguna divinidad pagana, que sin embargo de alguna manera ha llegado a recibir una revelación del Dios verdadero, del Dios único, y que por lo tanto Abraham es capaz de reconocerlo como una autoridad, y por eso le entrega el diezmo. Y este es el único momento en el que aparece, pero la tradición de Melquisedec es importante porque no solo la tradición oral, sino la propia tradición del Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, ya recoge a Melquisedec y hace de él un símbolo del sacerdocio eterno de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Melquisedec es reconocido por Abraham y sin embargo Melquisedec no parece que forme parte del pueblo de Israel, ni parece que sea descendiente de Aarón, ni parece que sea de la tribu de Leví. Entonces más adelante, cuando el autor de la carta, autor inspirado, que es palabra de Dios, de la carta a los Hebreos, hable del sacerdocio de Jesucristo, dirá que el sacerdocio de Jesucristo es como el de Melquisedec y que el de Melquisedec era una sombra, una figura del de Cristo, porque es un sacerdocio independiente de una herencia, de una familia, independiente de un linaje y que solo pues depende de Dios y es eterno. Por lo tanto, vemos aquí que ya aparece esbozada la imagen y la figura del sacerdocio. Es como si hubiera un guiño a la figura del sacerdocio en la historia de Abraham, cuando realmente en la época patriarcal no existía el sacerdocio como oficio, como dedicación propia de una casta o de un clero determinado, sino que eran los propios patriarcas los que ofrecían sus sacrificios. Vemos cómo Noé ofrece su sacrificio, también es Abraham el que hace sus sacrificios, y tendremos que esperar pues siglos y muchos pasajes todavía hasta llegar a Éxodo, cuando veamos de verdad un sacerdocio. Tenemos una confirmación de que esta fuente de la que nos viene esta historia de la expedición de los reyes se transmitió independientemente de los demás documentos, pues no solo, la confirmación de que tiene base en la realidad es que hemos encontrado, como dije antes, los nombres de esas ciudades en las excavaciones de Ebla, pero además sabemos que se transmitió independientemente de la fuente sacerdotal y de la fuente yavista, porque, por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías, en su primera parte, sabemos que se ha dividido por sus rasgos de estilo y por su época en un primer Isaías, un segundo Isaías y un tercer Isaías, pues vemos que el primer Isaías nos habla de Sodoma y de Gomorra, pero no nos habla de Abraham. Por lo tanto, esto nos confirma que las tradiciones de Abraham y de Sodoma y Gomorra, aunque en el Génesis aparecen juntas, es posible que en determinadas tradiciones se hayan transmitido por separado. Y es posible que Isaías 1, el primer Isaías, conociese la historia de Sodoma y Gomorra, pero quizás no conocía la de Abraham, o conocía las dos historias independientes y no tal y como aparece en Génesis, unidas.
En la vida de Abraham se producen dos momentos en los cuales se da un pacto con Dios, dos alianzas, que en el fondo son la misma, pero se concretan en dos momentos de pacto que tienen ligeras diferencias. Son la alianza de las víctimas y la alianza de la circuncisión. La alianza de Dios con Abraham de Génesis 17 y la alianza del capítulo Génesis 15. Pero hay diferencias entre las dos. La primera, la del capítulo 15, es la de las víctimas. Y la segunda, la de Génesis 17, la de la circuncisión. En Génesis 15, del 7 al 19, las promesas proceden de Dios bajo el nombre de Yahvé. Parece que es la alianza de la fuente yavista. Y se refieren a la tierra de Canaán, que se promete a Abraham que él va a poseer. Pero en el capítulo 17.1, la alianza que Abraham realiza es la alianza de la circuncisión. Y en esta, más que Dios aparece con el nombre de El Shaddai, más que como Yahvé, y se refieren no a la tierra, sino a la descendencia. Por tanto, los dos momentos de pacto se complementan el uno al otro. La primera alianza, la de las víctimas, no pedía a Abraham ningún signo, no pedía nada, era totalmente gratuita, mientras que la del capítulo 17 pide solo el gesto de la circuncisión de los varones israelitas. Vamos a leer la alianza de las víctimas porque es un episodio curioso. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla, la tierra? Respondió el Señor: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El Señor dijo a Abraham: has de saber que tu descendencia vivirá como forastera en tierra ajena, la esclavizarán y la oprimirán durante 400 años. El sol se puso y vino la oscuridad, una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río de Éufrates. ¿Qué es curioso de esta alianza de las víctimas? Pues nos dice que se cortan los animales en dos y se colocan los trozos frente a frente. Esta era una alianza que se usaba entre dos personas, por ejemplo, dos reyes, y quienes suscriben la alianza recorrían ese callejón que forman las dos mitades y pronuncian contra ellos mismos una especie de maldición, como diciendo pues que les sucediese a ellos eso mismo que le ha sucedido a los animales si acaso el pacto fuese quebrantado por alguna de las dos partes. Lo sorprendente es que un pacto que se hacía entre dos hombres, ahora es Dios el que lo hace con un hombre. Y cuando está cortadas esas dos mitades de los animales, pues vienen las aves rapaces, que quizá podríamos entenderlas como las potencias malignas que quieren frustrar en el último momento esa conclusión de la alianza, o los obstáculos que se oponen a la realización de la promesa. El sueño en el que cae Abraham ya lo hemos visto otras veces, por ejemplo, Adán, mientras Dios crea a Eva, y es la misma palabra, tardemá, es un sueño profundo donde quedan en suspenso las actividades del espíritu y de los sentidos, pero que en determinadas ocasiones mete al hombre en un estado de lucidez muy elevada. Por ejemplo, Job 4.13 o Job 33.15. A veces ese sueño hace al hombre apto para recibir una revelación. Podría ser el caso que encontramos en el Evangelio cuando el Señor lleva a Pedro, Santiago y Juan al monte Tabor, se transfigura delante de ellos y se quedan cargados por el sueño en un momento de revelación muy fuerte. ¿Qué explicación podemos hacer de esta alianza de las víctimas?
La promesa del pasaje 15 del 13 al 16 implica el aspecto universalista de la historia. Dios gobierna la historia del mundo. Ya eso lo habíamos visto antes, lo habíamos visto antes en los pasajes de Noé, pero ahora vemos aquí otro indicio de que el Señor le preocupa no solo el pueblo que se va a escoger en Abraham, sino que le preocupan todos los pueblos de la historia. Que en el transcurso del plazo concedido a las naciones, estas van poco a poco madurando, y que en la historia universal Dios persigue un plan especial respecto a su pueblo, pero el camino de la historia comienza bajando a las profundidades de la desilusión y del aparente abandono por parte de Dios. En este pacto de las víctimas, el Señor ha predicho el éxodo de Egipto, los 400 años de esclavitud. O sea, dentro de historias de miedo, de tristeza, de desilusión, ahí está el Señor compartiendo ese dolor. Y Abraham ahora mismo es el único en el cual está prefigurado Israel. Abraham y más adelante su descendencia, Israel, deben conocer las misteriosas intenciones históricas que tiene Dios, y no debe sentir la historia como un enigma, como algo inexplicable, sino entenderla por la fe, saber que la historia por la fe tiene un sentido. Pasamos a la otra alianza, la alianza de la circuncisión, que es posterior. Es una alianza en la cual Dios vuelve a hablar, porque se da tras 13 años en los cuales, por lo menos el Génesis no nos cuenta que Dios haya estado dando revelaciones. Puede haber revelaciones que Dios haya hecho a Abraham y que no están recogidas en el Génesis, pero es una alianza muy esperada porque sucede 13 años después de todo el asunto de los dos hijos de Ismael, de Agar, de que nazca también Isaac. Y esta alianza no solo incluye a Abraham, sino a toda la descendencia de Abraham a la vez. Se mencionan unos bienes de esa alianza que son la tierra y una nueva relación especial con Dios. Es una alianza en la cual el pueblo no se le va a pedir todavía cumplir una ley, y el único aspecto de la ley que se le va a pedir de momento es la circuncisión, el corte en el prepucio de todos los varones a los 8 días de nacer, sino es la aceptación de ese ofrecimiento divino. No son miembros libres. Los descendientes de Abraham están por fuerza incluidos por Dios en esa alianza de la circuncisión. Ellos no pueden responder que no, sino que son directamente llevados a esta alianza. Por lo tanto, también hay una amenaza. Aquel que rehúse esta alianza, el signo de la alianza, debe ser dejado fuera de la familia de Abraham, debe ser dejado fuera de la descendencia prometida a Abraham, y por tanto de los bienes, como son la tierra y como son esa relación especial con Dios. El nombre que se usa en esta alianza de Dios es el nombre de El Shaddai, que no aparece mucho en la Biblia. El nombre de El Shaddai se revela como Dios Todopoderoso. Una de las 7 veces que aparece en la Biblia va precedido por el adjetivo El, que es la palabra genérica cananea para Dios. En las otras 41 ocasiones, Shaddai aparece solos. No estamos muy seguros de lo que significa en hebreo, pero la versión de los 70, la traducción griega del Antiguo Testamento, lo suele traducir por Pantocrator, que significa todopoderoso. Los antiguos rabinos pensaban que la palabra significaba aquel que basta. La circuncisión del prepucio del varón fue bastante común en el mundo de Abraham, porque sabemos que se realiza en otras culturas como Egipto. La evidencia más temprana que tenemos de ella es un número de estatuillas de bronce halladas en Tel Yudeide, al norte de Siria, del año 2800 a.C. La escritura hace listas de culturas que practicaban la circuncisión en tiempos de Jeremías 9, 25 al 26. Un marfil encontrado en Megiddo en el siglo XIV o XIII nos muestra prisioneros cananeos circuncidados. Donde no parece que hubo circuncisión es en Babilonia,
en Asiria o en Filistea. Esos son los únicos pueblos del Oriente Próximo que en esa época no se circuncidan. El rey David, más adelante, habla despectivamente del filisteo Goliat, de aquel gigante que venció con su honda, diciendo: ¿quién es este incircunciso filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios vivo? Los musulmanes, por ejemplo, siguen practicando la circuncisión, pero la realizan en la pubertad, o a veces otros pueblos lo hacen como un rito tribal antes de casarse, un rito prenupcial. Por el contrario, lo exclusivo de la circuncisión del pueblo de Israel es que Dios la manda a Abraham realizar a los varones al 8º día de nacer, como signo de la alianza. Se le ha dado una nueva interpretación, Dios le ha dado una nueva interpretación a una costumbre que ya existía. En el Levítico, Dios habla de la traición y de la hostilidad futura de Israel hacia él, usando el término corazones incircuncisos. Y Moisés manda al pueblo: circuncidad vuestros corazones y no seáis de dura cerviz, no seáis un pueblo duro. Cuando se da la ley a Moisés, Moisés dice: el Señor vuestro Dios circuncidará vuestros corazones y los de vuestros descendientes, para que podáis amarle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, y así vivir. También el profeta Jeremías dice a los israelitas: circuncidaos al Señor, circuncidad vuestro corazón, y lamenta que toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Ya metidos en el Nuevo Testamento, pues sabemos que el Señor Jesucristo es circuncidado a los 8 días de nacer, y San Esteban, el primer mártir, enfadó a sus enemigos llamándolo pueblo de dura cerviz, con corazón y oídos incircuncisos. Vemos que este rito de la circuncisión, que es actualmente practicada por todos los judíos creyentes, incluso a veces como algún rasgo cultural por los que no son muy creyentes, es importante, pero dentro de la Biblia se va dando una progresiva comprensión de la circuncisión de una manera un poco más espiritual, y se va hablando de esa circuncisión del corazón, de ablandar el corazón para recibir al Señor, y se le compara con la circuncisión. Y ya por último, pues para los cristianos, San Pablo entendió que cuando los gentiles entran en la Iglesia no se les debía pedir la circuncisión, y esta decisión de San Pablo es aceptada por los apóstoles reunidos en el Sínodo de Jerusalén. Pablo escribe a los romanos: ser judío es una realidad íntima, y la circuncisión debe ser la del corazón, obra espiritual y no cuestión de leyes escritas. No es algo que los hombres puedan valorar, sino que es solo cosa de Dios. El corazón es el que debe ser limpiado. Finalmente, la fe cristiana se aparta de la circuncisión hacia el nuevo signo de la alianza, que es el sacramento del bautismo. Si recordamos la alianza que Dios realiza con Noé, esta alianza, con sus correspondientes leyes noágidas, que ya explicamos en el capítulo del diluvio, esta alianza era con toda la humanidad. Sin embargo, la de Abraham ya es una alianza realizada con un pueblo determinado al que se le piden cosas distintas a las del resto de los pueblos. Y llegamos ya y vamos a dejar planteado el principal obstáculo para que esta promesa de Dios se cumpla, y es que entre estas dos alianzas, entre una y otra, ha estado sucediendo una trama familiar que explicaremos en el siguiente capítulo, pero que consiste en que la mujer de Abraham, Sara, ha sido toda su vida estéril y ahora ya es de edad avanzada. Y esto sigue siendo un obstáculo para que la promesa de Dios se cumpla. Ya hemos hablado de la fragilidad de Abraham y cómo algunas veces tiene tendencia a solucionar los problemas por sí mismo y a quedarse en una situación de ambigüedad con respecto a Dios y a sus órdenes. Y en este caso, Génesis 16 nos cuenta en la solución que intentan poner Sara y Abraham. Sarai, todavía se llamaba Sarai en ese momento, la mujer de Abraham no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia llamada Agar. Sarai dijo a Abraham: el Señor no me concede hijos, llégate pues a mi esclava, a ver si tengo por medio de ellas hijos. Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Así, a los 10 años de habitar Abraham en Canaán,
Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la dio a Abraham, su marido, como esposa. Esta costumbre que aparece en la Biblia aparece totalmente confirmada por los hallazgos arqueológicos. Los textos de Nuzi, del siglo XV a.C., en la región del Tigris oriental, nos confirman la forma de proceder de Sara. Sabemos que era costumbre que un matrimonio sin hijos adoptara un hijo que cuidara de sus padres adoptivos y que a cambio recibía su herencia. Esto podía ser anulado en parte si se daba el caso de que naciese un hijo del matrimonio. Y si el matrimonio no tenía descendencia, la mujer legítima debía proporcionar una segunda mujer al marido. Así que tenemos aquí en los textos de Nuzi explicado con más detalles esa ley en la cual se amparan Abraham y Sara para enmendarle un poco la plana a la promesa del Señor. En este caso, Abraham tuvo miedo anteriores ocasiones, por ejemplo, cuando va a Egipto y miente sobre su mujer, diciendo que es su hermana, pero en este caso los miedos vienen de Sara, pero varias veces Abraham se deja contagiar por los miedos de Sara. Un segundo miedo será cuando finalmente Agar, la esclava de Sara, se queda embarazada, tiene a su hijo Ismael, y entonces Agar empieza a comportarse de forma engreída con Sara, se siente superior a ella porque ella engendra hijos mientras que Sara es estéril. Y entonces Abraham, en vez de intentar reconciliar a las dos, pues también actúa un poco cobardemente y cuando Sara protesta sobre su esclava, que se está volviendo engreída, altiva, pues Abraham con desprecio le dice: ahí tienes a tu esclava en tus manos, haz con ella como mejor te parezca. Y aquí vemos pues un signo más de esa fragilidad de Abraham que se pone de manifiesto en muchas ocasiones. Pero en esta historia familiar el Señor seguirá escribiendo su alianza y la veremos con mayor detenimiento en el próximo capítulo. Abraham, el padre de los creyentes, es el germen y el prototipo de la fe en Dios, y en María encuentra su culminación el camino iniciado por Abraham. El largo camino de la historia de la salvación se concreta en el resto de Israel, en María, la hija de Sión, madre del Salvador. El Señor, haciendo grandes cosas en María, como ella misma nos dice en su cántico, acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Así toda la historia de la salvación desemboca en Cristo, nacido de mujer. María, ella toda es el pueblo de Dios. Danos, María, el fruto bendito a los hombres por la potencia de la gracia creadora de Dios.